A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, la alegría de catequizar. Una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Saludos hermanos, bienvenidos a la alegría de catequizar. Hoy estamos acompañados para cerrar el mes de mayo con el Padre Mario Montes. Padre, bienvenido, hace tiempo no lo teníamos con nosotros. Es cierto, Pedro, muchas gracias por esta invitación y un saludo a todos ustedes que nos están mirando por estos medios y me alegra de poder volver. Muchas gracias. Hoy queremos conversar sobre la Virgen María y bueno, cuál ha sido su participación en la Sagrada Escritura. Por eso hemos invitado al Padre, pues que es experto en Biblia. Padre, entonces quisiera que tal vez usted nos comente si la Virgen aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O es una cuestión solo del Nuevo Testamento. Queremos ver cómo alrededor de la Biblia podemos, digamos, conocer más a la Virgen. Claro, cómo no. Por cierto que yo escribo de ella en este instrumento que voy a hacer la propaganda de este instrumento que se llama Fieles a la Palabra. Es parte de la colección de catequesis de adultos del Centro Nacional de Catequesis, una colección de textos bíblicos, Mis primeros pasos con la Biblia, Tu palabra me da vida y Fieles a la Palabra. En el tema número 24, ahí abordo la figura bíblica de la Madre de Jesús y luego la figura de María en la fe de la Iglesia. Pues bien, sí, viera que la Santísima Virgen María, como la pongo acá, forma parte del Evangelio. La devoción y el amor a María forman parte de la identidad cristiana, ya que el Evangelio afirma que María es la Madre de Jesús. Fue elegida por Dios para ser la Madre de su Hijo y la Iglesia la reconoce como Madre de Dios y Madre nuestra. La Sagrada Escritura menciona a María principalmente por el hecho de que es la Madre de Jesús. La Biblia la presenta como una mujer sencilla y pobre que junto con su pueblo aguardaba la venida del Redentor de la casa de David. En la hora del cumplimiento de esta venida, ella pronunció el sí de la fe, poniéndose al servicio de la salvación y de la esperanza de su pueblo. Pero hay dos relatos importantes en el Nuevo Testamento que son los relatos de la infancia correspondientes al texto de San Mateo y al texto de San Lucas, los relatos de la infancia de Jesús, donde vemos cómo se presenta a la Madre del Salvador. Son pocos los textos en que aparece María durante la vida terrena de Jesús, son muy poquitos, ¿verdad? Solamente así como de paso cuando ella busca a Jesús en algunos momentos, cuando una mujer anónima del Evangelio la llama bienaventurada por ser la que amamantó y crió al Salvador. Y finalmente la vemos en el Evangelio de San Juan en dos textos claves, las bodas de Caná y la muerte de Jesús en el Calvario. Y el último texto que vemos a María en el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, en oración con la primera comunidad cristiana, orando e implorando la llegada del Espíritu Santo. Hay un texto en la carta de Gálatas en el capítulo 4 cuando es mencionada de pasada. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces son pocos textos los que nos presentan a la Santísima Virgen María. Y en todos ellos aparece como una mujer que busca, que pregunta, una muchacha en su momento a la cual Dios le pide su asentimiento para ser la Madre de Jesús. Recorre un camino de fe, un camino de sufrimiento y también con su Hijo recorre el camino de la cruz para desembocar con Él en la resurrección. Una mujer que podemos decir persevera en su sí original y se mantiene firme a los pies de la cruz. En Juan 19, 25 al 27, y como les mencionaba, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, donde ella aparece en oración con los apóstoles, las mujeres que acompañaron a Jesús, los hermanos de Jesús, es decir, sus parientes. Eso es en cuanto a la María histórica, Pedro, es decir, a la Virgen María como tal. Aunque el Nuevo Testamento habla de otras prerrogativas de la Virgen María, como la llena de gracia, la esclava del Señor, la mujer creyente, la discípula de la palabra. Padre, ahora que usted menciona esto, bueno, que el sí de ella, ¿verdad? Surge una pregunta, y más con esto de la llena de gracia. Cuando hablamos de la llena de gracia es que Dios la preservó del pecado, ¿verdad? Exactamente. Es uno de los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica, el que reza María fue inmaculada.
cuando decimos María fue inmaculada, aquí hay que hacer una aclaración, porque cuando decimos la concepción de María y la concepción de Jesús, la gente confunde ambas cosas. Sí, Inmaculada Concepción es cuando ella fue concebida. Cuando ella es concebida, en este caso en amistad con Dios. Ella no heredó el pecado original del cual nosotros lo heredamos, no como una culpa personal, porque ningún chiquito es culpable, ni ella tampoco, sino porque ella es parte de una humanidad que tenía que ser redimida. Entonces, en este caso, Dios la redime a ella, haciéndola nacer en gracia de Dios. El Nuevo Testamento por eso la llama llena de gracia. Así la saluda el arcángel San Gabriel. Pero eso me lleva a la otra consulta, que sé que a veces algunos hermanos se lo hacen. ¿Tuvo opción ella? ¿Pudo haber dicho que no? En el caso de la petición que el ángel Gabriel le hace en el nombre de Dios de ser la madre de Jesús, porque le dice: concebirás y darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Ella pudo haber dicho que no, perfectamente, porque en este caso Dios no la pudo haber forzado, sino que precisamente le envía el ángel, como diríamos, a pedirle permiso. María, ¿usted está de acuerdo? Lo único que la objeción que ella pone es: ¿cómo puede ser eso, puesto que no conozco varón? Ella estaba comprometida a casarse con San José. Entonces ella pregunta: ¿cómo va a ser esa concepción si en este caso ella no vive con su esposo? Todavía no se ha casado y no ha tenido relaciones íntimas. Es cuando el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo que nacerá de ti es el Hijo de Dios. Ante eso es cuando María dice: hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. Eso forma parte del relato de la Anunciación que nos cuenta el evangelista San Lucas. Muy bien. Otra consulta, bueno, ahora que usted mencionaba los dogmas, tenemos 4 dogmas, ¿verdad? Ajá. De la Inmaculada Concepción, Sí. que es eso, María concebida sin mancha, de la virginidad perpetua, ¿verdad? Que decimos que es virgen antes, durante y después del parto, y el de la Asunción. De la Asunción y de la maternidad divina. Y el de la maternidad divina. Son 4. Que ella es Madre de Dios, son Sí. 4. ¿Cómo explicamos qué es un dogma? ¿No es algo que tiene fundamento bíblico? Sí, no, es una cuestión de testimonio. ¿Cómo se fundamenta? Muy bien, aquí lo pongo precisamente, Pedro, en el tema 25 de este libro, La Virgen María en la fe de la Iglesia, en la página 192. Un dogma es una doctrina que la Iglesia Católica, bien con un juicio solemne o bien mediante su magisterio, propone de manera definitiva una verdad revelada, de manera que todos los fieles están obligados en conciencia a aceptarla y creerla, pues tiene su fundamento en la enseñanza de la palabra de Dios o en la tradición bajo la guía del Espíritu Santo. Con respecto a la Virgen María, en realidad, si se consideran las diversas afirmaciones del Nuevo Testamento, en el contexto global de la historia de la salvación, comprendemos por qué la tradición de la Iglesia ha llamado a María prototipo, es decir, modelo ejemplar de la Iglesia. Y entonces, en torno a María como modelo ejemplar de la Iglesia, se han formulado los 4 dogmas: María, Madre de Dios; María, Madre Virgen; María Inmaculada; María asunta en cuerpo y alma al cielo. Y agregaríamos uno más, aunque no es un dogma como tal, pero sí la Iglesia lo quiso de alguna manera poner de manifiesto en el Concilio Vaticano II y lo refrendó el Papa Francisco con una fiesta que se celebra después de Pentecostés: María, Madre de la Iglesia. Entonces tenemos María, Madre de Dios, porque María es madre del Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero como es Cristo. María, Madre Virgen, porque a lo largo de su vida como mujer y esposa permaneció siempre virgen. María Inmaculada, que ya lo hemos explicado, y María asunta al cielo en cuerpo y alma, y María, Madre de la Iglesia. Estos dogmas los explicamos en el tema 25 de este instrumento, que les hago propaganda por alguna forma decirlo, en el tema 25, la Virgen María en la fe de la Iglesia. ¿Por qué tiene un lugar central para nosotros los católicos y no para los protestantes? Si Martín Lutero, Calvino y el otro que me cuesta pronunciar, Zwinglio, no sé cómo se pronuncia, ese, sí. Ellos se dice que eran marianos, ¿verdad? Que incluso Lutero en su catecismo hablaba de María.
Bueno, el asunto es más que una cuestión bíblica, Pedro, es el culto. El culto que la Iglesia a lo largo de toda la historia le ha tributado a la Santísima Virgen María con los fundamentos bíblicos y teológicos que los reformadores conocían. En este caso, tanto Zwinglio, tanto Lutero, tanto como lo fue Enrique VIII, el fundador de la Iglesia Anglicana, y todos ellos fueron marianos, nunca dejaron de serlos. El asunto, Pedro, es el culto. Porque sabemos cómo en las tradiciones evangélicas ni a María ni a los santos se les tributa culto como se lo tributamos los católicos, en el sentido de que tanto a ella como a los santos les rendimos un culto de veneración, no de adoración. Y que como enseña la Iglesia y de manera muy hermosa, lo que para nosotros en la tradición de la piedad católica en cuanto al culto a María, aquí lo pongo, ha provocado un hondo desacuerdo entre los cristianos no católicos. Ellos veneran a María y a los santos en general como modelos perfectos de la fe, pero se niegan a invocar su apoyo y auxilio. Según la doctrina católica, este tipo de veneración, se distingue esencialmente de la adoración que solo puede darse a Dios y nunca a ninguna criatura, y por lo tanto tampoco a María. Es decir, que ni a María ni a los santos podemos adorarlos. Por otra parte, el culto a María no niega ni oscurece en modo alguno la verdad de que Jesucristo es el mediador único de la salvación. San Ambrosio decía que la intercesión de María no resta ni añade nada a la dignidad y eficacia de un solo mediador. La intercesión de María, pues, depende enteramente de la acción redentora de Cristo y se nutre de la eficacia de ésta. En último término, se fundamenta en el hecho de que todos somos miembros y solidarios entre sí del cuerpo de Cristo, como enseña San Pablo. Entonces, la intercesión de ella y la de los santos es la intercesión de una comunidad. Como usted, yo le puedo pedir, Pedro, rece por mis intenciones, etcétera, porque usted es miembro de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, muchas veces entre nosotros se da esta intercesión. Bueno, y es que ella es madre, pero también miembro de la Iglesia. Exactamente. Entonces, dentro de la comunidad la vemos como madre, como intercesora. Por ejemplo, en las bodas de Caná, ella dice, hagan lo que Él les diga. Se supone que ella está esperando que Jesús actúe en ese momento en una necesidad tan doméstica y, si se quiere, bueno, en una fiesta donde el vino era parte, ¿verdad? Según la fe de la Iglesia, la confianza en la mediación de María expresa de una manera especial el misterio de que Dios se sirve de determinadas personas para conducir a otros seres humanos a la salvación. Pongo ejemplos muy concretos. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Cuando Moisés intercede por el pueblo de Israel que se había desviado con el culto al becerro de oro. Como vemos a Judith y a Esther rezando porque su pueblo Israel está en peligro. Los santos del Antiguo Testamento son los más intercesores que vemos en la tradición bíblica. Sí, aquella de, Señor, y si hay 20 justos, exactamente, ¿verdad? Y si solo hay 10. Y va regateando al estilo de Israel. Y cualquiera que vaya a Tierra Santa, si se mete a una tienda, hay que ir regateando hasta que le dejen a uno un precio justo, ¿verdad? El regateo es parte. Entonces, la intercesión de Abraham es un regateo con Dios. Abraham le habla como amigo. ¿Quién mejor que María? ¿Quién mejor que los santos presentan sus intenciones a Dios en nombre de la Iglesia? Bueno, y es que para nosotros es evidente, vamos a ver, si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, es la madre de Dios. Claro. Y si es la madre de Dios, no es una persona cualquiera. Exactamente. Entonces hablamos de alguien que está lleno de gracia. Como lleno de gracia es alguien que merece nuestra admiración, sí, y por tanto veneramos, ¿verdad? Exactamente. Pero ahí me parece importante que aquí lo hemos insistido y no me canso de insistirlo, ¿verdad? Para que hasta que lo asumamos en nuestro corazón, que nos debe llevar a Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Porque creo que entonces a veces algunas prácticas de nosotros los católicos lo que hacemos es, como se diría popularmente, ponernos para que nos den, ¿verdad? Cuando ponemos a la Virgen como algo más allá de Cristo. De Cristo. Por ejemplo, si nuestra fe fuera Pedro mariocéntrica, no lo es. La fe católica es cristocéntrica. Bueno, de hecho el rosario
que ahora le iba a preguntar por qué rezamos el rosario. Sí. Todo hace referencia a pasajes de Jesús. Exactamente. Y hay una carta muy bella del Papa Juan Pablo II que habla precisamente del Santo Rosario en esa línea. Porque nuestra fe es cristocéntrica, no mariocéntrica. Y decía Pablo VI en una carta llamada El culto a María, que todo lo que es María le viene de Cristo. Todo. Su maternidad, su inmaculada concepción, su asunción, su virginidad, todo le viene de Cristo. Siempre María tiene el mérito de ponerse en segundo lugar, aunque sea la mismísima Madre de Cristo. Siempre ella tiene un segundo lugar. Hay católicos que sin formación bíblica y teológica pues la ponen en el centro, ¿verdad? Y ciertas apariciones y ciertas tradiciones pues de como que María fuera todo, ¿verdad? Sí, las desviamos. Exactamente. Hace poco tuve un pequeño roce con una persona, ¿verdad? Que me decía que las apariciones y todas esas cosas. Y yo le decía, bueno, creamos en lo esencial que nos enseña la Iglesia, María, la del Evangelio, los dogmas que la Iglesia Católica nos presenta, que acabamos de explicar un poco, y eso es lo único importante. Ya después otras cosas como las devociones, apariciones, tradiciones piadosas y especialmente enfocadas desde la liturgia, podemos entonces enriquecer nuestro amor a la Santísima Virgen María y especialmente experimentar su presencia. Ahora, ¿hay en la Biblia algún mensaje de ella? Vamos a ver, es que de San José no hay nada, nunca dice nada. Es el hombre del silencio. Pero de María solo se me viene una frase que es hagan lo que les diga. ¿Hay alguna otra? Sí, mira que hay 7 palabras de la Virgen María, por cierto, hace mucho tiempo. Voy a ver, pero si se las consigo y tal vez se las podemos hacer llegar a los radioyentes. Hay 7 palabras de María, sí, como las que dijo Jesús en la cruz. Por ejemplo, sí, por ejemplo, la que vemos en la Anunciación. ¿Cómo será eso, puesto que no conozco varón? He aquí la esclava del Señor. Hijo mío, ¿por qué nos hiciste esto cuando el niño se pierde? Hagan lo que Él les diga. En las bodas de Caná. Y hay 3 más que en este momento no las recuerdo, que a mí siempre me llamó la atención, que son las únicas 7 palabras que ella pronuncia. Bueno, en el relato de la visitación, cuando ella se presenta donde Isabel y canta el Magnificat, ¿verdad? Son pocos textos, como le digo, como 7 palabras, como si fueran las de Jesús crucificado, ¿verdad? Sí. Donde María habla. El resto es la mujer del silencio. Y hago la salvedad porque a mí me llama la atención de que ahora con eso de las apariciones de Medjugorje, la Virgen habla y habla. Es una Virgen parlanchina. Entonces a cada rato está mandando mensajitos cuando en el Evangelio es la mujer del silencio. Sí, es muy poco lo que ella dice. Eso me gusta. Y esto es una llamada de atención de eso, ¿verdad? Que no desviemos la atención de que ella nos lleva precisamente a Jesús. Hermanos, vamos a la música y ya regresamos para seguir conversando sobre este tema tan importante. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos poner
nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. De amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, y en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Bueno, estamos de regreso, estamos conversando sobre la Virgen María y su presencia en la Sagrada Escritura. Padre, tengo una consulta ahora que hablábamos del rosario, ¿verdad? De que todos los misterios son bíblicos, ¿verdad? Son centrados en Jesús. Hay uno que, bueno, ahorita tendría que repasarlos todos, pero hay uno que siempre he tenido presente que no. Y están los misterios gloriosos, que es que María es coronada como reina y señora de todo lo creado. Es el último misterio glorioso. Por supuesto, es Jesús quien la corona. Pero, ¿por qué le decimos que es reina? Muy sencillo, Pedro. Voy a irme a un texto muy bonito del Evangelio cuando los magos llegan a Belén, guiados por una estrella. Llama la atención que los magos, cuando ven a Jesús, se postran y le dan regalos reales. Como rey. Como rey. Entonces, si Jesús es el rey, ¿por qué no hablar de María como reina? Entonces, en el texto del Evangelio de la visita de los magos no aparece San José. Y yo siempre pensé, pero qué extraño que San José, que en el Evangelio de San Mateo ocupa un papel tan importante, en ese momento clave en que llegan los magos no está. ¿Qué pasó con San José? Porque en el Nuevo Testamento se maneja un tema muy común del Antiguo Testamento, el tema de la Reina Madre. Siempre cuando se habla de un rey del Antiguo Testamento hay una referencia a su mamá. Generalmente en los textos de los reyes davídicos, es decir, de los textos de los descendientes reyes de David, siempre se menciona a su mamá. Entonces, en cualquier circunstancia, su mamá se llamaba fulana. Entonces, ¿por qué María es reina? Sencillamente porque es la madre del rey y señor. Entonces, la iglesia perfectamente puede llamarla reina y señora de todo lo creado. Y cuando se dice que María es coronada como reina, lo que se hace es confesar que ella no es más, por supuesto, que el Rey Jesucristo, sino que participa de manera eminente de su reinado por ser la discípula fiel de la palabra y por ser la madre del Salvador.
como nosotros de otra manera somos partícipes del señorío de Cristo por el sacramento del bautismo. María por su maternidad y nosotros asociados por el sacramento del bautismo, se nos dice somos reyes, profetas y sacerdotes. Entonces, en el último misterio se habla así del señorío de María en tanto en cuanto participa del reinado de su hijo, desde ese texto que le acabo de explicar de María Reina en el portal de Belén. En palabras sencillas, si Jesús es rey, la mamá es reina. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que en eso es clarísimo, aunque claro, naturalmente que en el texto del Evangelio no se presenta con ese título, pero perfectamente lo podemos deducir. Bueno, y contamos, eso es parte también incluso de las letanías lauretianas, ¿verdad? Lauretanas, sí. Lauretanas, que hizo una serie de adjetivos para ella, ¿verdad? Claro. Y de hecho viene ahí, Reina y Señora de todo lo creado. Hace un recorrido incluso bíblico, patriarcas, profetas, santos. ¿Cómo no? ¿Verdad? Y viera que ahora hay una serie de otras letanías muy bellas que la iglesia ha ido aprobando, ¿verdad? Que ya no son las letanías lauretanas. ¿Por qué las llamamos lauretanas? Porque se rezaban en el santuario de Loreto en Italia, que es un santuario mariano, y de ahí viene el nombre, lauretanas, son las más conocidas. Entonces hay otros textos muy bonitos de otras letanías bíblicas o teológicas que han ido surgiendo, incluso hasta de la liturgia, en los tiempos de Adviento, Pascua, tiempo ordinario, Navidad, Cuaresma, que se aplican a María con los correspondientes textos bíblicos. Bueno, y es que es la manera de llamarla con amor, ¿verdad? Exactamente, es una manera de piropearla. De piropearla. Sí, de decirle lo hermosa que es, lo que significa para nosotros los católicos. Padre, muchas gracias por habernos acompañado, por ayudarnos a aclarar estas dudas, catequizarnos un poco, ¿verdad?, sobre este tema mariano. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y a ustedes por habernos visto, por habernos escuchado en estos medios, y aquí estamos abiertos a futuras intervenciones y programas, no solo de María, sino de otra cosita que podamos ir comentando. Muchas gracias. Yo quisiera despedirnos con una frase que me encontré que dice: amen a María y ella nos llevará al Jesús que tanto buscamos, que tanto necesitamos. Bendiciones.